Vimos series de potencias, lo que significaba más o menos esta notación, ¿cierto? Pues nos familiarizamos un poquito con lo que significaba sumar, digamos, hasta infinito, ¿cierto? Eso lo hicimos por medio de un límite, que es la definición, que consiste pues en tomar el límite sobre estas sumas parciales, ¿no? Un ejemplo es, por ejemplo, pues esta serie, la serie geométrica. Pues uno lo que está haciendo es el límite cuando n tiende a infinito de todas estas sumitas aquí. ¿Listo? Bueno, y en esto vimos el radio de convergencia, que básicamente consiste en encontrar un círculo, ¿cierto? Con una característica que es bien importante, digamos, para esta parte de convergencia, y es que la característica es que dentro del círculo ustedes van a tener que, sin importar cuál sea el z que tomen aquí adentro, ¿sí? Por ejemplo, si toman este Z1, como el Z1 está dentro del círculo de radio Z0 y radio, perdón, de centro Z0 y el radio de convergencia, entonces ustedes inmediatamente tienen que toda esta serie converge, ¿cierto? Por otro lado, si toman un punto afuera del radio del círculo de convergencia, que es este círculo rojito, por ejemplo, este Z1, pues ustedes van a tener que la serie diverge, ¿cierto? Entonces, uno de los objetivos de esta parte es calcular quién es el radio de convergencia. Y para eso, nosotros simplemente utilizábamos esta formulita de aquí, ¿cierto? Eso está soportado en un criterio de cálculo por el que, pues, para los que quieran mirar un poco más. Pero digamos, por medio de este límite es que uno va a calcular ese radio de convergencia. Entonces vimos varios ejemplos de cómo hacer eso, ¿cierto? Y finalmente nosotros vimos, bueno, que esta serie geométrica tiene pues un nombre particular, esta serie desde n igual 0 hasta infinito de z a la n, tiene pues esta forma particular, tiene este nombre particular porque uno en serie, o sea, en límites, uno está interesado en calcular quién es el límite, ¿no? Y hasta ahora con esto de radio de convergencia, uno lo único que tiene es si ese límite va a existir o no, que es cuando uno dice si la serie converge o si la serie diverge, ¿cierto? Pero con esta serie en particular, por ejemplo, uno puede calcular el límite. ¿Listo? ¿Cómo se calcula ese límite? Bueno, ese límite ya tiene una formulita que es esta. 1 sobre 1 sobre z. Y pues nosotros vimos la prueba, es bien sencilla. ¿Sí? Es simplemente notar esta igualdad de aquí. Y con esa igualdad de ahí, pues uno tiene ya pues que cuando divide por este término, como dice la flechita, ¿cierto? Al otro lado y uno saca el límite, pues le da exactamente el límite, ¿no? O sea, no es algo difícil de calcular, es este truco. Y también, pues en general, esto no funciona solo para z, sino que uno puede reemplazar cualquier cosa en z. Entonces, por eso yo escribí esta igualdad de aquí, ¿sí? Obviamente, ese cuadrito tiene que estar en norma menor que 1, ¿sí? Para efectos del cálculo, ustedes no tienen que verificar eso, porque eso se va a verificar cuando ustedes hallen el radio de convergencia, ¿sí? Entonces, no es que tengan que verificarlo, solamente utilizan la formulita y cuando ustedes hallen el radio de convergencia de la serie, pues ahí les muestra cuáles son las restricciones de cuadrito. Entonces, no es algo que tengan que hacer, pues. Y con esta fórmula hicimos varios ejemplos, ¿no? Hicimos 3 ejemplos, todos alrededor de esta función, f de z igual a 1 sobre z menos 3. Y la intención ya de este tipo de ejercicios era no solo calcular pues el radio de convergencia, sino que además teníamos que darle una serie de potencias a esta función de aquí, ¿cierto? Entonces, lo que uno hacía era utilizar este truquito, ¿no? O sea, teníamos esta serie igual a 1 sobre
O sea, teníamos que la serie de cuadrito a la n es lo mismo que 1 sobre 1 menos cuadrito. Entonces, lo que uno finalmente tiene que hacer es manipular esta expresión de aquí, ¿cierto? Para llegar a una expresión de acá, a una expresión de esa forma. Entonces, una vez que uno llegue a una expresión de esa forma, uno inmediatamente tiene que eso es igual a esta suma. Entonces, eso es básicamente lo que hay que usar ahí, ¿no? Y pues lo que vimos fue las diferentes formas de manipular esta expresión, ¿cierto? Si es alrededor de 0, pues tenemos un resultado. Si es alrededor de 2, tenemos otro resultado. Si es alrededor de 1, tenemos otro resultado. Denme un momentito. Listo, está teniendo un problemita aquí con la pantalla. Bueno, entonces, si es alrededor de 1, pues uno tiene otra cosa. Y en estos 3 ejemplos lo que nosotros vimos es que el radio de convergencia varía, ¿no? Obviamente, el radio de convergencia en una nos dio 3, en otra nos dio 2 y en otra nos dio 1, ¿no? Entonces, ese radio de convergencia siempre tienen que calcularlo porque eso va a depender de la forma de la serie que ustedes estén tomando. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, yo quisiera saber si tienen alguna pregunta antes de continuar con el tema. Nosotros vamos a seguir alrededor de este tema, de todas formas. Pero pues les doy un espaciecito por si tienen alguna duda en particular. Profe, discúlpeme, por Ujú. mi parte, pues no he podido hacer más ejercicios aparte de los que hemos hecho en clase, pues hay mucho trabajo acumulado. Me Yo me gustaría si podemos imagino. hacer Ajá. ejercicio aquí en clase, porque pues yo repasé lo que hicimos, pero pues no he hecho otro. Sí, igual vamos a seguir en este tema, ¿no? Entonces vamos a ver más ejemplitos también. ¿A eso te refieres, como más ejemplos del tema? Sí, sí, señora profe. Sí, 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 sí. Vamos a hacer eso, sí. Listo. De uno. Listo. Sí, vamos a hacer eso. Lo que pasa es que, bueno, lo que quiero que quede al final es que hemos hecho 2 cosas con series de potencias. Sabemos cómo calcular el radio de convergencia y es algo que nos va a pedir el ejercicio. O sea, sí, ejercicios de series de potencias siempre nos van a pedir radio de convergencia. Y sabemos cómo manipular ciertas funciones, ¿sí? Aquí solo trabajamos con esta función. Pero la idea es que claro, o sea, nosotros vamos a ver varios trucos y la idea es que van a salir ejercicios que se puedan hacer con esos trucos, ¿sí? Obviamente no cualquier función uno la puede transformar en algo de esta forma, o sea, esto no lo van a poder hacer para cualquier cosa, pero hay ciertas funciones que se pueden obtener de esa forma, o sea, que se pueden acomodar para finalmente obtener algo que nos sirva. Listo. Entonces, hoy vamos a ver otra técnica para manipular un poquito este tipo de funciones para saber su serie de potencias. ¿Listo? Otra técnica es simplemente otro resultadito que nosotros lo vamos a poder aplicar también en algunas funciones, ¿sí? En algunas funciones. Pero uno va a ir más o menos desarrollando pues esa intuición. Entonces, vamos a ver. Esta es la clase 6, ¿cierto? Esto es continuación de series de potencia. Bueno, esta semana va a haber un taller, ¿no? Que es como la segunda actividad antes del parcial. Yo voy a poner pues varios ejercicios para que, la idea es que los hagan para, pues no solo por la nota del taller, ¿no? Sino porque hace parte de la preparación del examen. Entonces, bueno, este resultadito que le voy a escribir como teorema, pero para escribirlo bonito, para escribirlo formal me refiero. Pero vamos a entender bien cada cosa que dice el teorema.
Entonces, si uno tiene una función, ¿cierto? G de Z igual a una serie, permítanme cambiarle un poco los coeficientes aquí, ¿sí? Más adelante vamos a ver por qué, solamente que no estoy denotando esto como a n, sino como bn, pero ya vamos a ver por qué. Entonces, f de z es holomorfa, ¿cierto? Dentro de su círculo de convergencia. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso lo que quiere decir es que si esta serie de aquí tiene radio de convergencia igual a R, ¿cierto? Un R. Entonces lo que uno está diciendo es que esa serie de potencias va a ser holomorfa dentro de este pedazo de aquí. ¿Sí? O sea, dentro de este pedazo de aquí la función va a ser holomorfa. La función g de z. O sea que ustedes no van a tener que calcular ecuaciones de Cauchy-Riemann ni nada de eso. Y además, también tenemos que la derivada va a tener una expresión en series de potencias, ¿sí? Entonces, algo importante porque si, por ejemplo, yo supiera la serie de potencias de, qué sé yo, bueno, la serie de potencias de Z es sencillito, ¿no? Pero digamos que tengo la serie de potencias de, por ejemplo, tengo la serie de potencias de G de Z igual a seno de Z, ¿sí? Digamos que tengo eso. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que G de Z es igual a seno de Z. Y ustedes tienen esto como una serie de potencias. Aquí algo, sub n, digamos, un triangulito, no sé, z menos z0 a la n. Entonces, lo que nos está diciendo este resultado es que nosotros, ya les voy a escribir la fórmula, solamente es como para la intuición, es que este resultado nos dice que uno también va a tener una fórmula para g' de z. ¿Cuál sería g' de z? Coseno de z. Entonces, esto va a tener una fórmula en serie de potencias también. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser esa fórmula? Bueno, esa fórmula viene determinada por esta misma serie. Simplemente lo que uno va a hacer es derivar término a término de la serie. ¿Sí? ¿Cómo se deriva este término? Pues esto simplemente, esto depende de z, ¿no? Nosotros ya sabemos que estos b sub n no dependen de z. Entonces lo que uno hace es bajar este n de acá, ¿sí? Como derivar esta expresión de acá. Entonces es n por bn, z menos z0 a la n menos 1, ¿cierto? Porque estoy derivando. ¿Sí? Digamos, lo que se está utilizando ahí es que si ustedes derivan esto simplemente les da n por z menos z0 a la n menos 1. ¿Sí se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, de pronto para los que no han entendido todavía, de pronto lo podemos hacer por extensión, ¿cierto? Por extensión, ¿nosotros qué estaríamos haciendo? Sí, la función g de z se puede ver como la suma desde n igual 0 hasta infinito, ¿cierto? De bn, z, menos z0 a la n, ¿cierto? ¿Esto qué significaría? Por extensión esto es b0 más b1, z menos z0, más b2, z menos z0 al cuadrado, más b3, z menos z0 a la 3, y así sucesivamente, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, lo que nos dice este resultado es que además de que esa función g de z es holomorfa, nos da, o sea, es diferenciable, nos da una expresión para su derivada. ¿De qué forma sería? La derivada de b0 es 0, no aparece. Más la derivada de esta expresión, simplemente b1.
más la derivada de esta expresión es 2 b sub 2 z menos z0 a la nada, ¿no? A la 1. Más la derivada de esta expresión es bajar el 3b3 por z menos z0 a la que al cuadrado, ¿no? Porque sería 3 menos 1. Más y así sucesivamente. Y esto es exactamente la fórmula que yo estoy escribiendo acá arriba, porque si ustedes notan, pues esto es lo mismo que 0 por b sub 0 más 1 por b sub 1 más, ¿sí? O sea, noten que esto igual tiene potencia n menos 1, el que acompaña al bn. Entonces, en 1, por ejemplo, esto es 0. ¿Sí? Más, en 2, esto es 1. ¿Cierto? Cuando n vale 2. Esto es 2, esto es, o sea, 2 b sub 2, ¿cierto? Z menos Z0, digamos, a la 2 menos 1, ¿sí? Más 3b sub 3, Z menos Z0, a la 3 menos 1, ¿sí? Que es lo que uno está expresando en esta parte de acá. Entonces, finalmente lo que uno está haciendo es derivar término a término, la expresión. ¿Listo? Y ya vamos a ver dónde podemos utilizar este tipo de cosas, porque la idea es que, ¿cómo utilizamos este resultado? Bueno, a nosotros nos van a dar una función g' de z. Y entonces nosotros tenemos que encontrar su antiderivado. Después, o sea, la función tal que al derivarla me dé la función que me están dando. Entonces, si yo encuentro un antiderivado y veo que su serie es más sencilla de hallar, pues ya gratis yo obtengo la serie de la función que me estaba pidiendo el ejercicio. Sí, o sea, es algo muy específico, pero es una forma pues de utilizar el resultado. Entonces, denme un momentico, abro la otra clase. Ya. Entonces, bueno, veamos el ejemplo. De cómo podemos utilizar este resultado. Y es que, bueno, el ejercicio nos dice, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces el ejercicio nos dice, encuentre una serie de potencias centrada en Z0 igual a 1, ¿sí? Digamos, para la función f de z igual a 1 sobre z cuadrado. ¿Sí? Digamos esa función de ahí. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Observen que, o sea, solo tenemos dos cosas para encontrar series de potencias de funciones hasta ahora. La primera es utilizar que uno ya sabe que esta serie de potencias de cuadrito a la n es igual a 1 sobre 1 menos cuadrito, ¿cierto? Entonces, la primera opción es tratar de volver esta expresión de aquí, 1 sobre z cuadrado, como algo de esta forma, ¿sí? Pero ojo que lo que nos va a quedar aquí adentro, ¿cierto? Va a ser cuadrito a la n. Entonces, no es como que uno pueda tomar, o sea, no es como que en este ejemplo en particular, uno no puede tomar cuadrito igual a z cuadrado, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo la necesito centrada en 1. ¿Sí? Entonces yo no puedo aplicar este resultado directamente para modificar esta expresión, porque ¿qué es lo que yo quisiera? O sea, yo tengo que sumar y restar 1, de alguna forma, pero yo lo tengo que hacer dentro de z, o sea, que de alguna forma va a ser como
sumar y restar 1 dentro de Z, ¿cierto? Ahí no hice nada. Y tratar de desarrollar este cuadrado y ahí mirar si yo puedo utilizar esto, ¿sí? Pero con este método no va a dar. ¿Sí? O sea, esta función en particular no se puede modificar directamente para algo que llegue, para algo que sea de esta forma. Por supuesto que el problema aquí es que es Z0 igual a 1. Si, por ejemplo, fuese alrededor de 0, en lugar de 1 fuese alrededor de 0, entonces ahí sí de 1, porque lo que uno hace es sumar y restar 1, ¿cierto? Y ahí uno puede utilizar este resultado. Pero entonces, ¿qué pasa? Pues ahora nosotros tenemos este método y tenemos también un segundo método, que es que encontrar una función, ¿cierto? G de Z, como nos dice el teorema, tal que ¿qué? Tal que dos cosas. Lo primero, que G de Z tenga una serie fácil de calcular. Sí, porque es que de nada nos sirve si encontramos una serie difícil de calcular, o sea, si no la sabemos, de nada nos sirve. Y lo segundo es que G' de Z debe ser igual a F de Z. Eso es lo que debemos encontrar. Y con eso entonces automáticamente yo encuentro que, pues encuentro una serie para esa función. O sea, aquí F de Z es 1 sobre Z cuadrado. De pronto lo que tiene que tener aquí en cuenta es que esa función tiene que tener radio de convergencia centrada, perdón, tiene que tener una serie de potencias centrada en 1. Entonces, de inmediato, uno sabe que este Z0, pues tiene que ser 1. De otro modo, nosotros no vamos a encontrar una serie para f de z que esté centrada en 1. ¿Listo? Entonces, vamos a utilizar este método de aquí. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, yo tengo que encontrar una función tal que g' de z sea igual a 1 sobre z cuadrado. Entonces, noten que g de z igual a menos 1 sobre z. ¿Qué pasa si uno toma g de z igual a menos 1 sobre z? Que cuando uno quiere derivar esta función, ¿cuál sería la derivada? Esta expresión también la pueden, pues a mí me gusta tomarla así, como menos 1 a la z menos 1, para que de pronto se vea de inmediato cuál es su derivada, ¿sí? Porque con esta escritura de acá, que es lo mismo que de esto, pues uno ya sabe que la derivada es simplemente menos 1, que es la constante, esta constante, luego lo multiplican por el exponente, ¿sí? Y al exponente le tienen que restar 1, menos 1, menos 1, menos 2. ¿Sí? Lo que significa es que, G' de Z, pues es igual a menos 1 menos 1, es 1, ¿cierto? 1 positivo. Y esto divide sobre Z cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, listo, o sea, hasta ahí yo tengo esta segunda partecita, ¿no? Eso yo ya lo encontré. Pero claro, o sea, uno nota que esta función tiene una serie de tiene una serie de potencias más o menos tranquila, porque notemos además pues tenemos que, con este tipo de funciones, 1 sobre z, uno sí tiene más manejo, ¿no? Eso es lo que hemos trabajado en todos los ejercicios, en los ejemplos de la clase pasada, ¿cierto? Entonces yo simplemente esto lo voy a acomodar, ¿sí? Noten que la serie tiene que estar alrededor de 1, ¿sí? Obviamente a esto, para hallarle la serie, sí le voy a aplicar el método 1, ¿no? Sí le voy a aplicar esto de aquí. ¿Quién es cuadrito en este caso? Nuestro cuadrito debe ser z menos 1. Mejor dicho, debe ser una constante que no conozco por z menos 1. ¿Por qué? Porque como la serie de g de z debe estar alrededor de 1, noten que, o sea, les recuerdo que esta serie va a quedar cuadrito a la n, entonces necesariamente aquí quiero que me quede z menos 1. Y por esa razón, cuadrito, la constante no me importa porque simplemente la saco, ¿cierto? Pero sí me importa
que quede z menos 1. Entonces, como yo ya sé que cuadrito es z menos 1, pues empiezo simplemente, porque pues ahí yo tengo que restar menos 1, y como lo resté, también lo sumo, ¿verdad? Este es el truquito que hemos estado viendo. O sea, hasta ahora nos olvidamos un poquito de la función f de z. Estamos trabajando con la función g de z, porque tenemos que garantizar estas dos condiciones, tanto esta como esta de acá arriba, ¿sí? Para poder encontrarle una serie de potencias a esta función. ¿Sí, dime? Porque es que queda ese negativo, el menos 1 sobre z. Bueno, esto es cuestión de este cálculo, porque si yo no le pongo el menos 1 a esto, entonces aquí me va a dar que g' es igual a menos 1 sobre z cuadrado. Y como la función que yo quiero es 1 sobre z, entonces por eso le puse el menos 1 al inicio. Y el toque es buscar algo que al final termine dando Claro, lo que sí, claro. O sea, ustedes más o menos tienen la intuición que 1 sobre z, la derivada es relacionada con esto. Entonces lo que tienen que ajustar es el más o menos. No, bueno, pues Lo mismo que si, por ejemplo, tuvieran que encontrar una antiderivada para 1 sobre z a la 3. Más o menos uno sabe que la antiderivada va a ser una constante por esto, ¿no? Más o menos. Porque pues cuando derivan algo que está en el denominador, como el coeficiente, como esa potencia se vuelve negativa, entonces claro, al restarle 1, pues ustedes ya van a obtener ese 3. Pero les toca ajustar la constante. Listo. Bueno, entonces este paso es solamente para hallar la serie de potencias de la función g de z, ¿cierto? Y pues este truco es el mismo que hemos estado haciendo, ¿cierto? El mismo que hicimos con la función 1 sobre z menos 3. Exactamente el mismo truco. Entonces, claro, de aquí yo ya agrupo, ese menos 1 está ahí, no me puedo olvidar de ese menos 1. Esto es 1 sobre 1 más z menos 1, ¿cierto? Pero para aplicar esta formulita de aquí, nosotros ¿qué tenemos que tener? Este menos antes del cuadrito. Entonces lo que uno hace, pues es crear ese menos. Entonces este menos ya está de arriba y el otro lo pongo como 1 sobre 1 menos factor de menos, ¿sí? Porque como era un más, tengo que preservar eso, si no ya cambio la expresión, por z menos 1, ¿sí? De esa manera uno crea este menos de acá. Lógicamente, lo que ahí nos está diciendo es que cuadrito es menos 1 por z menos 1. O sea, esa constante que nosotros estábamos buscando es menos 1. Y obviamente, pues eso se va a ver reflejado en la serie, ¿no? Eso se ve reflejado en la serie. Entonces, claro, lo que uno tiene ahora es que g de z es igual a este menos 1, no lo puedo olvidar, por la suma, entonces ya calculo esta suma, sería la suma desde n igual 0 hasta infinito de cuadrito. ¿Quién es cuadrito? Menos 1 por z menos 1, todo esto a la n. Entonces, reacomodando esto bien, recuerde que tenemos que quedar al final con una serie, entonces toca meter este menos 1 acá adentro también. Y también distribuir este n, ¿no? Para que me quede como una serie de potencias. Entonces esto es g de z igual a la suma desde n igual 0 hasta infinito de menos 1, este menos 1, por menos 1 a la n por z menos 1 a la n. ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Qué propiedad estamos utilizando de la exponencial? La propiedad que estamos utilizando es que si a por b a la n, si uno tiene a por b a la n, esto le da lo mismo que a la n por b a la n. Y ahí, ¿quién sería a? A sería menos 1 y b sería z menos 1. ¿Sí? Esa es la propiedad que estamos utilizando ahí de la exponencial. Entonces, perfecto. De pronto yo puedo acomodar esto un poquito más.
¿sí? Para que me quede ya bien compacto. Y esto es simplemente menos 1 a la n más 1 por z menos 1 a la n. La propiedad que estaríamos utilizando de la exponencial es que a la n por a es igual a la n más 1. En este caso, a es igual a menos 1. ¿Listo? Son propiedades que ustedes ya tienen que tener a la mano porque las hemos venido usando pues bastante y las vamos a seguir usando. Listo, pero entonces ya calculé la serie de potencias de G de Z. ¿Sí? Ustedes vieron que fue sencillo. Sencillo no en el sentido de que sea algo obvio, pero sencillo en el sentido de que es algo que pueden hacer. ¿Sí? No como esta función que uno, digamos, no sabe por dónde empezar. Y entonces, claro, ahora sí vamos a hallar la serie de potencias de esta función. Porque pues ese era el objetivo del ejercicio. Aumentémosle de pronto hallar su radio de convergencia más adelantito también. ¿Listo? Entonces, por lo pronto, f de z. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el resultado? El resultado nos dice, o sea, esto fue lo que encontramos, ¿no? Que f de z, que es igual a 1 sobre z cuadrado, pues es igual a g' de z, ¿no? Esto es sobre lo que hemos estado trabajando. ¿Sí? Entonces, el resultado, el teorema nos dice que automáticamente yo tengo una serie para la función 1 sobre z cuadrado alrededor de 1. ¿Cómo hago esto? Eso sería la suma desde n igual 0 hasta infinito y yo derivo simplemente este término. O sea, yo simplemente derivo este término de aquí. Entonces, eso me daría suma desde n igual 0 hasta infinito de n, ¿cierto? Por menos 1 a la n más 1 por z menos 1 a la n menos 1, porque le tengo que bajar un 1 al exponente. ¿De acuerdo? Entonces, claro, ahí ya me quedó tranquila la serie. O sea, me quedó la serie automáticamente. ¿Sí? ¿Se entiende el procedimiento? ¿O hay alguna duda que de pronto quieran aclarar? Sí, profe, porque solamente se derivó el que tenía exponente n. Pues porque estamos derivando es con respecto a z, ¿no? Ah, Entonces, listo. lo otro es constante. O sea, no es que no lo hayamos visto, sino pues es constante con respecto a z, entonces simplemente aparece ahí. ¿Listo? Listo, pero entonces aumentémosle un poquito al ejercicio, digamos que no solo queremos encontrar la serie de potencias, sino que además queremos calcular su radio de convergencia. ¿Por qué? Porque normal, uno quiere, si uno tiene una función escrita en forma de serie de potencia, pues uno quiere ver en qué zona es que eso está convergiendo y en qué zona no. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, aquí es, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? Entonces, aquí es donde van a ver como la importancia pues la importancia, solamente es como que quería que se viera un poco más y por eso utilicé esta notación acá arriba de los b sub n, en lugar de los a sub n. Entonces, bueno, vamos a verla. Ahora calculemos su radio de convergencia. Entonces, yo solamente les voy a recordar la fórmula. R era igual a el límite, cuando n tiende a infinito, ¿de quién? Del valor absoluto de AN sobre el valor absoluto de AN más 1, ¿cierto? Pero ¿quién es ese AN? Ese AN es el que viene de la suma desde n igual 0 hasta infinito de AN por z menos z0 a la n. ¿Sí? Entonces ahí es donde quiero que lo vean porque observen que cuando uno se va al teorema, mi AN de esta serie
no es Bn. No es Bn porque este AN de acá, o sea, el de la serie, tiene que estar acompañando a qué potencia. El AN que uno denota como AN acompaña a esta potencia de acá, a la potencia de Z menos Z0 a la N. Entonces, por eso es que este AN en este caso sería N por B a la N. Perdón. Este N, en un segundito, sería el que acompaña a la potencia enésima acá. Y como este término de acá, está acompañándose a la potencia n-1, entonces yo le tengo que aumentar un 1, ¿cierto? Esto sería n más 1 por b a la n más 1, ¿sí? Entonces tienen que tener cuidado con eso, porque o sea, no sería el AN, así este sea el AN, o sea, en el anterior, mi A sub n, en este, sí era el mismo B sub n, pero cuando yo derivo los términos, como le estoy restando una potencia a mi base, entonces pues obviamente voy a tener que reacomodar quiénes son los coeficientes. ¿Listo? Listo. Entonces veamos quién es el A sub n en esta serie de potencias. ¿Cuál es el término que está acompañando al n? Pues uno aquí puede observar rápidamente cuál es el término que está acompañando a n-1, ¿cierto? Entonces uno simplemente pues puede tomar quién es el A sub n-1. El A sub n-1 es igual a n por menos 1 a la n más 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese es el término que acompaña a la potencia n-1. ¿Listo? Entonces, una vez que yo hallo para hallar el A sub n, lo que yo hago es simplemente donde está n, reemplazo n más 1. ¿Sí? O sea, le sumo 1. ¿Sí? Entonces simplemente es como si el n-1 le corresponde a este término, entonces el n, como para encontrar n, yo le tengo que sumar 1 a esta expresión. Entonces hago lo mismo a este lado. ¿Sí? Entonces el A sub n sería n más 1 por menos 1 a la n más 2. ¿Quién sería el A sub n más 1? Entonces hago lo mismo, como a este n, para llegar a este n más 1, le tengo que sumar solo 1, entonces hago lo mismo a este lado de acá. Entonces esto sería n más 1, que sería n más 2, por menos 1 a la n más ¿qué? A la n más 3, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí se ve eso? ¿Sí lo logran ver? Sí, profe. Perfecto, vale. Entonces, una vez que yo identifico los términos, pues simplemente voy a calcular el límite, ¿cierto? Y es que el límite sería, pues ya ahí simplemente reemplazo, sería el valor absoluto de A sub n, que sería el valor absoluto de menos 1 a la n más 2 por n más 1, sobre el valor absoluto de menos 1 a la n más 3, ¿sí? Porque este es de la n más 1, por n más 2, ¿cierto? Y pues como este es un valor absoluto, el signo no me importa, o sea, el signo siempre sale positivo. Entonces esto sería límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? De n más 1 sobre n más 2. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien, pero entonces, ¿cómo nosotros calculamos este tipo de límites? Pues este tipo de límites tienen un truquito, ¿cierto? Y esto es simplemente que ustedes, cuando tienen un polinomio en n sobre otro polinomio en n, y el n está tendiendo a infinito, lo que ustedes hacen es tomar la mayor potencia del n que aparece en la expresión de arriba o en la expresión de abajo, ¿sí? Para dividir la expresión. O sea, si ustedes tienen n a la 5 más 1 sobre n más 2 y quieren calcular este límite, lo que ustedes hacen es dividir arriba y abajo por n a la 5, ¿sí? Como aquí aparece n arriba y n abajo, yo lo que hago es dividir
simplemente la expresión por n, ¿cierto? A ambos lados, ¿para qué? Pues para que no se me altere la igualdad, ¿no? Divido a ambos lados por lo mismo. De pronto, para que sea un poquito más claro, noten esto. O sea, noten que cuando ustedes hacen esto de acá, esto es lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito, de esto por esto, o sea, de n más 1 por n, sobre n más 2 por n. O sea, que es lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito, de n más 1 sobre n más 2. ¿Sí? ¿Por qué les hago este paso? No porque este paso sea necesario. De hecho, lo que estamos haciendo es este contrario, ¿no? Estamos haciendo como esto. Pero es para que vean que aquí yo no estoy cambiando la expresión, porque estoy dividiendo arriba y abajo por lo mismo. También pude haber multiplicado arriba y abajo por lo mismo. Sí, es exactamente el mismo procedimiento. Entonces, listo, una vez que yo estoy aquí, ¿sí? Una vez que estoy aquí, pues obviamente yo no quiero cancelar el n, ¿sí? Por algo lo estoy dividiendo. Entonces, esto sería el límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? Entonces, simplemente ahora distribuyo el n, porque esa era mi intención inicial. Y entonces quedaría n sobre n más 1 sobre n sobre n más 2 sobre n, ¿sí? Y entonces aquí ya van a ver por qué eso no se arregla como todo el problema. Y es porque esto sería 1 más 1 sobre n sobre 1 más 2 sobre n. Y cuando uno toma este límite, pues ya es clarísimo porque el límite de esto es 0, el límite de esto es 0 cuando n tiende a infinito. Y entonces simplemente nos da 1 sobre 1, que es 1. ¿Sí? Entonces, mi radio de convergencia es igual a 1. ¿Sí? ¿Qué pasaba arriba? Que cuando yo quería calcular el límite acá arriba, antes de hacer cualquier operación, pues aquí me está dando infinito sobre infinito. ¿Sí? O sea, ustedes tienen este límite de la forma infinito sobre infinito. Por eso es que tienen que hacerle manipulación algebraica para poder finalmente encontrar el límite. Este es un truco que nosotros ya hemos venido haciendo desde el cálculo, ¿sí? El detalle, de pronto, el detalle general es que lo que les decía, si ustedes, por ejemplo, tuvieran aquí un 3 y aquí tuvieran un 5, ¿sí? Entonces, lo que ustedes hacen es dividir sobre la mayor potencia. Entonces, aquí no hubiese quedado n, sino que hubiese quedado n a la 5, ¿sí? Ese es el truco. Pero en este caso, pues dividimos sobre n, pues porque en ambos numerador y denominador está sobre n, pero siempre se toma el de la mayor potencia para dividir, para al final poder obtener algo que no sea infinito sobre infinito. ¿Alguna duda con este ejercicio? No, profe. Profe, qué pena. ¿Me puede recordar cuál fue la operación matemática que usó para hallar ese n más 1 sobre n más 2? N más 1 sobre n más 2. Este paso de aquí a acá, ¿cierto? Sí, profe, ese nomás. Listo. Bueno, esto lo voy a anotar un poquito más abajito. Entonces, pongámosle asterisquito a esto. Y lo que hicimos en asterisquito es que ustedes tienen, denme un momentito, aquí ya. Ustedes tienen menos 1 a la n más 1 por n más 2, ¿cierto? ¿Era así? Déjenme verificar. No, no era así, ¿no? Era al contrario. N menos 1 a la n más 2 por n más 1. Esto es valor absoluto, ¿sí? O sea, recordemos que si uno tiene valor absoluto de menos 5, esto es lo mismo que valor absoluto que 5. Si ustedes tienen valor absoluto de 5, esto es lo mismo que 5. Si ustedes tienen valor absoluto de menos 1 a la 3 por 5, esto es lo mismo que valor absoluto de menos 3, perdón, valor absoluto de menos 1 a la 3 por valor absoluto de 5, lo que sería valor absoluto de 5, que es igual a 5. ¿Por qué? Porque el valor absoluto de cualquier cantidad negativa, sin importar cuál sea, va a ser
positivo. Entonces, lo que uno hace aquí es que esto le da igual a n más 1, ¿sí? Porque sin importar si esto es positivo o negativo, eso siempre me va a dar 1. ¿Sí? De pronto, un pasito sería hacer este de aquí. Dividirlo, digamos, el valor absoluto, utilizando esta propiedad de que valor absoluto de A por B es lo mismo que valor absoluto de A por valor absoluto de B, por ejemplo. ¿Sí? Y pues esto simplemente me da 1 siempre, y valor absoluto de n más 1, pues es n más 1. ¿Sí? Por eso arriba me quedó n más 1 y abajo n más 2, porque esto es exactamente lo mismo. ¿Listo? No, listo, profe, ya claro. Listo, súper. Bueno, yo quiero saber en general si hasta ahí tienen una duda, porque vamos a cambiar un poquito el tema. Vamos a seguir hablando de series de potencia, pero digamos en un subtema. Entonces vamos a ver otro tipo de cálculo. Si no tienen más dudas, entonces, bueno, esto se llama series. Denme un momentito. Series de Taylor. ¿Y en qué consiste? Básicamente en que si uno tiene una función, pues uno quiere hallar su serie de potencias y hay una fórmula general para hallar series de potencias de cualquier función. El detalle es que no es tan fácil utilizar la fórmula en términos de cálculos, porque a veces a veces tienen que realizar muchos cálculos para poder encontrar esa serie de potencias. ¿Listo? Pero esa serie de potencias también nos sirve para aproximar la función, por ejemplo. Esperen que esto no... Eso, aproximarla, ya respondió. Aproximar la función también, ¿sí? Entonces vamos a ver. Esto es lo mismo que en cálculo, ¿sí? Pero ahora pues con variable compleja. Entonces, si f de z es una función holomorfa, ¿cierto? Dentro de un círculo centrado, digamos, en un z sub 0, ¿sí? Básicamente la misma esencia de la serie de potencias. Entonces, uno obtiene esta fórmula. F de z se puede ver como ¿quién? La serie de potencias de f de z es de esta forma por extensión. Es f de z sub 0, obviamente serie de potencias alrededor de z sub 0. Entonces sería f de z igual a f de z sub 0, ¿cierto? Más f' de z sub 0 por z menos z sub 0, ¿cierto? Más f2' de z sub 0 por z menos z sub 0 al cuadrado, y aquí empiezo a ponerle sobre 2, más f3', ¿cierto? Evaluado en z0 por z menos z sub 0 a la 3 sobre 3 factorial, ¿sí? Y en general, el término enésimo, digamos, va a ser la enésima derivada en z sub 0 por z menos z0 a la n, y aquí va a quedar sobre n factorial, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Cómo escribe esto uno de manera compacta? De manera compacta, esto simplemente es f de z igual a la suma desde n igual 0 hasta infinito. ¿Y cuáles son los términos que aparecen aquí? Esto es la derivada enésima de f en z sub 0 sobre el n factorial, que ya vimos en otra clase que significaba eso, ¿cierto? Es simplemente el producto de los primeros n números por z menos z sub 0 a la n. Entonces, ¿qué nos está diciendo este teorema de aquí?
que ahí nuestro término a sub n de la serie de potencias, uno lo puede calcular de manera teórica. ¿Sí? ¿Por qué digo de manera teórica? Porque pues no en todas los cálculos es fácil como dar una fórmula en general y obviamente uno no va a estar calculando todas las derivadas, eso es, pues, es imposible en principio, pero claro, esa no es la idea, no, la idea tampoco es calcular muchas derivadas, ¿no? Para la fórmula de la sub n. Entonces, a esta expresión de aquí, que es la serie de potencias de f de z alrededor de z0, se le conoce como la serie de Taylor de la función f de z. Serie de Taylor. Mejor dicho, es la serie de potencias de f de z, pero esta es la forma general de calcularla. Ojo que esto solo funciona para funciones holomorfas. ¿Sí? Si alguna función que ustedes dan no les cumple, si alguna función aquí que ustedes dan no les cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, esto de aquí es imposible, no lo pueden hallar. ¿Listo? Siempre debemos comprobar que sean holomorfas para usar cualquiera de una de las series. Depende de lo que diga el ejercicio. Por ejemplo, si el ejercicio les pide encuentren la serie de potencias de esta función, entonces ahí yo no voy a calificar que ustedes demuestren que esa función es holomorfa. Porque en el proceso de ustedes encontrar la serie, ustedes están probando implícitamente que la función es holomorfa. ¿Se entiende? Por ejemplo, esta función de aquí, esta función que nosotros vimos en el ejemplo, ¿sí? Que yo les digo, encuentren la serie de potencias de esta función. Pues ustedes ahí no tienen que probar que eso es holomorfo ni nada. Simplemente, si ustedes logran encontrar la serie de potencias, automáticamente la función es holomorfa. ¿Listo? Y lógicamente que para utilizar este resultado, pues la función tiene que ser holomorfa, porque aquí están calculando las derivadas. Si la función no fuese holomorfa, pues esto no existe, entonces no pueden calcularla por medio de la serie. Entonces al final no tienen que, en efectos prácticos no tienen que comprobar que la función sea holomorfa para calcular su serie o para intentar calcular su serie. ¿Listo? Listo. De la función f de z, termino aquí pues el teorema, centrada, obviamente centrada en z0. Observen que todas estas derivadas están calculadas en z0. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo, obviamente, de qué se puede hacer con esta información. ¿Sí? De cómo podríamos utilizarlo. Aunque tenga un distinto nombre, nosotros seguimos hablando de lo mismo. ¿Sí? Seguimos hablando de series de potencias. Entonces, digamos, determine el término que acompaña a z menos j al cuadrado en la serie de Taylor de la función. Sí, este es un tipo de ejercicio que nos puede salir en este tema. Entonces, determine el término que acompaña a z menos j al cuadrado en la serie de Taylor de la función f de z igual a 1 sobre z menos z, perdón, z por z menos 2i, ¿cierto? Obviamente alrededor de z0 igual a i. Aquí nosotros estamos trabajando es con la notación i, entonces les voy a poner aquí, pero recuerden que en ambos libros cambian de notación, ¿no? A veces ponen i, a veces ponen j, pero es exactamente lo mismo.
Listo, entonces eso por un lado. Eso es lo primero que vamos a hacer. Ya vamos a ver qué significa eso, ¿no? Esto obviamente está relacionado con esta, pues con la nueva definición que tenemos, de que es una serie de Taylor de una función. Lo segundo que vamos a hacer es determinar la serie de Taylor, o sea, la completa, la serie de Taylor de f de z, obviamente, centrada o alrededor, lo mismo, ¿no? Significa lo mismo, centrada en z0 igual a 1. ¿Listo? Z0 igual a 1. Y listo, vamos a ver qué se puede hacer entonces. Entonces, lo primero que yo les digo siempre es que tienen que leer el enunciado, leerlo bien antes de hacer cualquier cosa, porque yo sé que a veces si uno no lee bien el enunciado, pues se le puede parecer a otra cosa, pero cuando uno va a aplicar el procedimiento puede que lo esté haciendo mal, ¿no? Porque no es lo que le están pidiendo a uno. Entonces, lo primero que uno debe hacer, así se parezca este enunciado a otra cosa, es pues verificar que uno sí está entendiendo el enunciado. Entonces, ¿qué sería lo primero? Lo primero es determine el término que acompaña a z menos i al cuadrado en la serie de Taylor de la función alrededor de z0 igual a i. Obviamente que si uno tiene esta parte de aquí, ¿sí? Si uno ya tiene la serie de Taylor de la función, pues la otra parte, pues es como obvia, ¿no? Porque uno simplemente va a tomar el término en la expresión que tenga aquí, pues el término que acompaña a z menos i al cuadrado. Pero la intención de hacerlo en este orden es precisamente que ustedes recuerden cómo se halla el término a sub n de la serie de Taylor, ¿sí? Porque el término a sub n de la serie de Taylor es el que acompaña a la potencia de enésimo. Entonces lo que me están preguntando aquí es ¿cuál es el término que acompaña a la potencia 2? ¿Sí? O sea, con n igual a 2. Entonces, ¿cuál sería ese término? Entonces, eso es lo primero. El término que acompaña a... Un momentito. Esto, bien. Ajá. El término que acompaña a z menos i al cuadrado, ¿quién sería? Es mi a sub 2, ¿sí? O sea, f2' evaluado en z0, pero ¿quién es mi z0? Mi z0 es igual a i. ¿Y por qué más? Esto debe estar dividido por 2, o 2 factorial, que es lo mismo, ¿sí? Eso es lo que yo tengo por acá, ¿no? Mi a sub n, que es el término que acompaña a mi potencia enésima, pues es simplemente la enésima derivada en el punto z0, que me lo da el ejercicio, sobre n factorial, que en este caso pues es la segunda derivada, porque es la potencia es 2, y pues simplemente es 2 factorial. Entonces, listo, con esto yo ya puedo hallar quién es ese término, ¿no? ¿Cómo hallo quién es ese término? Pues tengo que derivar 2 veces la función y evaluarla en i, ¿cierto? Entonces, ¿quién sería? F' de z, ¿no? Antes de evaluarlo. Entonces, se debería derivar esta función 1 sobre z por z menos 2i, ¿cierto? La derivada. Esto hay dos formas de derivarlo, una como cociente y otra como producto. Ustedes deciden, da lo mismo. Esto sería z, yo lo voy a derivar como el producto y en ese sentido voy a subir estos como numeradores simplemente, pero obviamente con el exponente a la menos 1 y lo voy a derivar. ¿Sí? O sea, esto de aquí es exactamente lo mismo acá. Eso es lo que significa z a la menos 1. Entonces,
Esto me daría la derivada del primero por el segundo sin derivar. ¿Cuál es la derivada de z a la menos 1? Ya la hicimos, es menos 1 por z a la menos 2, ¿cierto? Por el segundo término sin derivar. Más el primer término sin derivar, z a la menos 1, por la derivada del segundo término. La derivada del segundo término es bajar este menos 1, o sea, por menos 1 aquí, por z menos 2i a la menos 2. ¿Cierto? Entonces, para reacomodar esto, un poquito, para que de pronto se vea qué es lo que estamos haciendo, igual la fórmula de arriba sería completamente válida, pero esto sería menos 1 sobre z cuadrado por z menos 2i, menos 1 sobre z por z menos 2i al cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, claro, yo necesito es el término que acompaña a z menos i al cuadrado. Entonces, pues yo tengo que volver a derivar esta expresión de aquí. Por eso les digo que uno no quiere calcular la serie de Taylor por medio de esta fórmula porque, o sea, miren esta función no está difícil, ¿sí? Pero para poder calcular el segundo término hay que derivar ya 2 veces. Obviamente que si uno quiere calcular el tercer término, pues ya 3 veces es mucho cálculo. O sea, 3 veces no es tanto cálculo, pero el quinto término ya es mucho cálculo. Entonces uno no quiere calcular en general esta serie de esta forma, sino que uno quiere calcular algunos términos de la serie, ¿sí? Como esto que estamos haciendo. Entonces, listo. ¿Cuál sería la segunda derivada? Bueno, vuelvo y derivo. Voy a derivar esta expresión de aquí. ¿Listo? Pues que es exactamente la misma que la otra, pero es solamente que de esta manera la puedo ver como un producto, como una suma y un producto. Entonces, nuevamente, hagamos esto. Esto sería la derivada del primero por el segundo sin derivar. ¿Sí? Primero vamos a hacer un segundito aquí ya. Primero vamos a hacer cada factorcito, tanto este como este. Entonces, primero este. Entonces sería menos 1 por menos 2 por z a la menos 3 por z a la menos 2i más menos 1 por el segundo sin derivar por la derivada del segundo, que es menos 1 de nuevo por z menos 2i a la menos 2, ¿cierto? Yo sé que esto da larguito, pero bueno. Ahí ya derivamos solo este término. Ahora vamos a derivar este término de aquí. Entonces, ¿cómo derivamos eso? Esto sería nuevamente la derivada de esto, que sería menos 1 por menos 1, ¿cierto? Por z a la menos 2. La derivada de z a la menos 1 es menos 1 por z a la menos 2. Por el segundo término sin derivar. Más este menos 1 por este z menos 1 por la derivada de este término que sería menos 2 por z menos 2i a la menos 3, ¿cierto? Entonces eso dio un larguero, pero ya estamos en esta. Entonces, listo. Entonces, pues ahorita vamos a acomodar esto un poquito porque finalmente necesitamos evaluarlo en i, ¿no? Entonces, para que nos quede bien la expresión. Entonces, primero este terminito de acá, reacomodémoslo un poquito. Aquí me comí algo, ¿cierto? A ver. Sí, aquí me comí este exponente. Ahí.
Ujú. Entonces sería menos 1 por menos 2, simplemente 2. Sobre z a la 3 por z menos 2i, ¿cierto? Más menos 1 por menos 1 es 1. 1 sobre z cuadrado por z menos 2i al cuadrado. ¿Listo? Más menos 1 por menos 1 es 1 sobre z cuadrado por z menos 2i al cuadrado. Más, ya casito, menos 1 por menos 2, que sería 2, sobre z por z menos 2i a la 3. Y listo, ¿sí? Entonces, si ven que es harto cálculo cuando uno quiere calcular esa serie de Taylor por medio de las derivadas. Entonces, ahora lo que sigue es que como yo quiero hallar es el término a sub 2, pues yo tengo que evaluar en i esa derivada, ¿sí? Entonces, evalúo en i y me daría acá arriba, me daría 2 sobre i a la 3 por i menos 2i más 1 sobre i al cuadrado por i menos 2i al cuadrado más 1, ahí solo estoy reemplazando el i, no estoy haciendo operaciones, i al cuadrado por i menos 2i al cuadrado más 2 sobre i por i menos 2i a la 3, ¿cierto? Vamos a ver cuánto nos da esto. Esto me da 2. Voy a dejar este i a la 3 por lo pronto ahí. ¿Alguna pregunta? Todo bien. Listo. I menos 2i simplemente me da menos i. Más 1 sobre i cuadrado por menos i al cuadrado. Más, ¿sí? Porque todos estos me dan menos i. Entonces solamente estoy reemplazando eso. 1 sobre i cuadrado menos i al cuadrado más 2 sobre i por menos i a la 3. Y ahora sí voy a hacer la operación. Esto me da lo mismo que... bueno, de pronto por aquí una notica rápida. I cuadrado es igual a menos 1. Entonces i a la 3 es lo mismo que i cuadrado por i, o sea, menos i, ¿cierto? Entonces ahí voy a reemplazar eso, sería 2 sobre menos i por menos i más 1 sobre, esto me da menos 1, ¿sí? Porque i cuadrado es menos 1. Y este menos i me da lo mismo que menos i por menos i, aquí lo voy a anotar, menos i por menos i es igual a i cuadrado también, que es menos 1. Entonces aquí daría menos 1, más 1 sobre i cuadrado es menos 1. Ya calculamos este también, esto sería menos 1. Más 2 sobre, y este también ya lo calculamos. ¿Sí? Entonces daría, bueno, menos i al cubo, es lo mismo que menos 1 por i al cubo. I al cubo nos dio menos i, entonces sería menos 1. Yo sé que es harto cálculo, pero no es nada confuso, solamente hay que hacerlo. Entonces esto me daría menos i al cubo igual a menos 1 por i al cubo. Ya calculamos i al cubo, me dio menos i, entonces por eso estoy copiando aquí menos 1 por menos i, entonces finalmente me da i. Esto es lo que estoy reemplazando aquí. Entonces sería i al cuadrado, ¿no?
porque sería este i por el i que me da acá. Entonces esto me da 2 sobre i cuadrado. Voy a hacer un pasito más, solamente para que no se vayan a perder. Esto es 1, simplemente 1 sobre 1, porque menos 1 por menos 1 es 1, más 1 sobre 1, más 2 sobre i cuadrado, ¿cierto? Y esto es 2, menos 1, más 1, más 1, más 2 sobre menos 1, porque i cuadrado es menos 1. Y finalmente todo esto cálculo para notar que esto me da igual a 0, ¿no? Porque esto es menos 2, más 1, no 0, menos 2. Más, perdón, menos 2. Este se me cancela con uno de estos y esto simplemente me da menos 2. Entonces el término que acompaña el a sub 2, ¿cierto? Que es el término que acompaña la potencia z menos i al cuadrado, es igual a ¿quién? A f2' de i sobre 2 factorial o sobre 2. O sea, finalmente me da menos 2 sobre 2, que es igual a menos 1. ¿Listo? Yo sé que el cálculo estuvo largo. Hay otras formas de hacer este cálculo más corto, pero todavía no quería como modificar mucho esta expresión de acá. ¿Sí? No quería modificar mucho esta expresión de acá, pero hay una forma más rápida de hacerlo si es que uno modifica algebraicamente esta expresión. ¿Listo? Listo. Entonces, esa es la primera parte del ejercicio. Esa es la primera partecita. La segunda parte es que ustedes tienen esta función y ustedes quieren hallarle la serie de potencias, pero obviamente no vamos a utilizar esta fórmula porque ustedes ya vieron, solo calculamos 2 derivadas y eso no se ve ningún patrón, ¿cierto? No se puede generalizar, entonces hay que seguir derivando y bueno, no queremos seguir derivando. Entonces, pues vamos a usar los trucos que ya conocemos para hacer esta parte del ejemplo, ¿cierto? Determinar la serie de Taylor de la función centrada en z0 igual a i. Serie de Taylor es lo mismo que serie de potencias en este caso, porque estamos hablando de variable compleja, ¿sí? Entonces, ahora determinemos la serie de Taylor de f de z igual a 1 sobre z por z menos 2i. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Observen que es algo que nos tiene que coincidir, que cuando hagamos esta serie por medio de los métodos que ya conocemos o algún otro, al menos el término a sub 2 nos tiene que dar menos 1. ¿Sí? O sea, eso es algo solo para confirmar, digamos, que este término ya está calculado, o sea, que nos quedó bien calculado. Entonces, bueno, hay dos formas de hacer esta parte, de determinar esta serie de Taylor. La primera es completar cuadrados, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que queremos? O sea, nosotros queremos que esto de aquí, z por z menos 2i, sea igual a ¿qué? A la suma, desde n igual 0 hasta infinito, de unos términos a sub n por z menos i a la n. ¿Sí? Entonces, claro, de alguna u otra forma, uno quiere utilizar lo mismo que hemos estado utilizando, ¿no? Que 1 sobre 1 menos cuadrito es la suma desde n igual 0 hasta infinito de cuadrito a la n. Esto es lo que vamos a utilizar finalmente. Pero ¿cómo lo podemos utilizar con este tipo de funciones? Entonces, lo que vamos a hacer es completar cuadrados. ¿Sí? Pues para completar cuadrados yo voy a desarrollar este producto. Esto es, si no, pues sí, porque si no, no puedo ver qué es lo que quiero completar. Entonces esto es 1 sobre z cuadrado menos 2i z. Entonces yo les recuerdo por aquí, esto ya lo sabemos, que cuando tenemos una expresión de la forma x cuadrado más o menos b por x, ¿sí? En general, donde x puede ser cualquier variable, incluso z,
Entonces, lo que uno hace para completar cuadrados es sumar b al cuadrado sobre 4. Pero como se lo sumó, se lo resta también. A lo que me refiero es que esta expresión es lo mismo que la misma expresión, sumándole un b al cuadrado sobre 4 y restándole pues lo mismo. ¿Sí? Porque al final esto es 0, entonces no han hecho nada. No han hecho nada que, pues, que cambie la ecuación. Pero aquí el truco es que esto de aquí es fácil de ver. Esto es x menos o más, o sea, dependiendo de si este es menos o más o menos, b sobre 2 al cuadrado. Lógicamente tienen que restar este término. ¿Sí? Pero esta es la forma de completar cuadrados. Entonces, lo único que nosotros requerimos para eso es saber quién es el b. Entonces, en este caso de aquí, ¿quién es el b? ¿Sí? ¿Quién sería el b ahí? Pues en ese caso, ojo que el b aquí está más o menos, ¿no? O sea, el b tiene signo. Entonces, en ese caso sería b igual a 2i. Entonces, yo simplemente calculo este término y este otro porque finalmente lo necesito para completar cuadrados. Entonces sería b cuadrado sobre 4 me da lo mismo que 2 a la 2 por i a la 2 sobre 4, que es lo mismo que 4 por menos 1, porque i cuadrado es menos 1, sobre 4. O sea que esto es simplemente menos 1. Y de una vez calculo cuánto me da b medios, y esto sería 2i sobre 2. Cancelo, cancelo, y esto simplemente me da i. Entonces, en esta expresión de aquí, 1 sobre z menos 2i, perdón, por z menos 2i, que es lo mismo que esto de aquí, pues esto me da lo mismo que 1 sobre z cuadrado menos 2i sobre z, y completo cuadrados. ¿Qué es lo que debo sumar y qué es lo que debo restar? b al cuadrado sobre 4, que es menos 1. Entonces aquí le pongo el menos 1, más 1. Listo, chicos. Tuve que cambiar de internet, pero entonces no sé hasta dónde me escucharon. Estamos aquí. O sea, hasta antes de completar cuadrado. Ah, listo, perfecto. O sea, hasta aquí lo vieron, ¿cierto? ¿Me pueden confirmar que están escuchando? Es que tengo problemas de conexión. Sí, profe, yo estoy escuchando. Ya, súper. Muchas gracias. Bueno, entonces lo que íbamos a hacer era completar cuadrados aquí. Entonces yo les recordé esta formulita. ¿Sí? Profe, disculpe, ¿me está compartiendo pantalla? ¿Sí? ¿No la ven? Yo no la veo, no sé si soy el único. Déjeme No, volverlo a yo hacer tampoco la estoy entonces. viendo. ¿Y ahora? ¿Ahora la ven? Pues aparece que puso la función para compartir pantallas, pero no me aparece negro. Sí, Mm, me pasa lo mismo. Bueno, ya igual casi vamos a terminar la clase, entonces denme un momento, yo intento conectarme al internet de nuevo, porque de pronto este internet no es suficiente. Ven un momentico, yo pauso aquí también.